Empezamos con la creación de funciones. Como ya os he dicho, las funciones están orientadas a conseguir un resultado, un dato con el que nosotros posteriormente haremos algo. Y eso es lo que vamos a ir practicando en este ejemplo. Cómo programar algunas funciones que nos ayuden a resolver los problemas que iremos planteando con estos datos que tenemos aquí. Para empezar, vamos a explicar lo que vemos. Tenemos un par de hojas en las que están los datos de unos recibos impagados por unas personas. Y la idea es ir obteniendo estadísticas sobre los datos que tenemos aquí. Principalmente queremos ir viendo cómo avanza el pago de los recibos impagados y para empezar nos interesa saber cuántos recibos impagados hemos conseguido cobrar ya. El problema es que a la persona que ha ido creando estas tablas de datos, fijaros que tenemos dos, una del año 2016 y otra del año 2017, no se le ha ocurrido mejor manera de saber quién ha pagado y quién no que resaltando los nombres de las personas con dos colores diferentes. Verde los que han pagado y rojo los que no. Esto visualmente puede ser defendible, pero para obtener estadísticas no es una muy buena elección. Tendríamos la posibilidad de hacer algo con filtros y la función subtotales, pero yo no quiero filtrar, quiero ver todos los datos y ver las estadísticas. Bueno, pues lo que vamos a hacer es crear alguna función que nos resuelva nuestros problemas. ¿Por qué una función? Bueno, pues porque ese código lo vamos a necesitar en diferentes sitios. Por ejemplo, en estas dos hojas para empezar. Y es mucho mejor reutilizar código y no repetir. Y como en este caso no necesito realizar trabajos, sino simplemente obtener unos resultados numéricos, es mucho mejor crear funciones porque aparte de utilizarlas desde VBA, si las diseñamos bien, las podremos utilizar también como las funciones de Excel normales. Y eso abriría el uso del código que vamos a desarrollar a otras personas que no sepan de programación, pero sí de fórmulas de Excel. Si con el tiempo se crean nuevas hojas y seguimos con este sistema de diferenciar pagados y no pagados, cualquiera podrá usar las funciones que vamos a crear en una fórmula de Excel. Desde código sería más difícil que las usaran. Así no tendrían que crear ni botones ni cosas raras. Simplemente crear una fórmula de Excel, que eso sabe hacerlo prácticamente todo el mundo. En esta clase veremos esos dos usos, desde Excel y desde VBA. Vamos a empezar. Vamos a crear los ejemplos en un módulo. Por lo tanto, accedemos al editor de Visual Basic y vamos a crear un módulo. Al módulo lo vamos a llamar funciones color y dentro de él vamos a crear una función que me permita saber cuántas personas hay de color rojo y cuántas hay de color verde. Así obtendré cuántos recibos impagados o pagados hay. Básicamente vamos a crear una función que cuente celdas del color que le indiquemos. Eso es lo que vamos a hacer. No va a contar en concreto rojas o verdes, sino que contará celdas del color que le indiquemos. Vamos a empezar. Para declarar funciones debemos empezar con la instrucción function y a partir de ahí es similar a los procedimientos. Debemos indicar un nombre que sigue las normas que ya conocemos. En este caso le he llamado contar si color, porque básicamente eso es lo que hará la función, contar si el color de la celda es igual a uno que le indiquemos. Fijaros que he puesto el nombre en mayúsculas. Esto no es obligatorio, lo he puesto en mayúsculas por algo que veréis después, cuando lo usemos en Excel. Después del nombre llegarían los paréntesis, en los que debemos indicar los datos que necesitará la función para hacer su trabajo. En este caso indicamos dos argumentos de tipo range, de tipo celda. En el primero llegarán las celdas en las que queremos mirar qué color tienen. Y en el segundo, como necesitamos saber cuál es el color que queremos contar, vamos a permitir pasar una celda que tenga el mismo color que las que queremos contar. Es decir, la función cuenta las celdas que tengan el mismo color que la que pasamos de ejemplo en el segundo argumento. Eso es lo que hacen estos dos argumentos. Uno recibe el rango donde se va a mirar el color y el otro recibe el color que se va a mirar a través de una celda seleccionada. Después de los argumentos se cierra el paréntesis y aparece algo nuevo. Al contrario que los procedimientos, el trabajo de las funciones es devolver un resultado. Bueno, pues aquí le indicamos el tipo de resultado que devuelve. Como en este caso devolverá el número de celdas del color
que hemos indicado, el tipo de dato que devuelve es long. Hombre, aquí no hay miles de celdas para contar, pero es por pensar que esta función se puede utilizar con más datos. Es importante dejar claro que si no indicáis el tipo de dato del resultado que devuelve la función, se devolverá un tipo variant. Y con este tipo de datos ya sabemos que pueden pasar cosas raras. Por lo tanto, es mejor siempre indicar tipos. Bueno, pues ahora solo, entre comillas, nos queda el trabajo interno. Vamos con él, escribimos el código. La idea es la siguiente. Declaro dos variables. La primera de tipo celda. Como a la función llega un conjunto de celdas que habrá que recorrerse para ver qué color tienen, tendremos que utilizar un bucle for each. Y para eso necesito esta variable de tipo celda. La otra, conforme vamos recorriendo las celdas, comprobaremos si tienen el mismo color. Y si es así, en esta variable iremos contando el número de celdas que lo cumplen. Iremos almacenando ahí, iremos aumentando en 1 el número de celdas que van cumpliendo el color que buscábamos. Una vez que ya tenemos las variables, el siguiente paso es usarlas. Y aquí tenemos el bucle for each que recorrerá las celdas que llegan en el primer argumento. Para eso usamos esta variable como os he comentado. Y dentro del bucle, en cada repetición, vamos comprobando si la celda que toca tiene el color igual a la que hemos pasado como ejemplo a la función. Esta sería la celda que toca en cada repetición y vamos controlando el color que tiene para ver si es igual al que tenía la celda que se ha pasado como ejemplo. Si esto se cumple, vamos aumentando el valor de esta variable de 1 en 1 por cada celda que tiene el color que buscábamos. ¿Qué nos faltaría ahora? Bueno, pues nos faltaría que la función devuelva ese número de celdas que se ha contado aquí. Añadimos algo. Cuando ya ha acabado el bucle es cuando llega el momento de asignar a la función el valor que tiene que devolver. Y eso simplemente lo hacemos así, asignando al nombre de la función, que es como si fuera una variable, el valor que hemos conseguido almacenar en esta variable que utilizábamos dentro del bucle. Esa es la idea. Si no tendríamos puesta esta línea, la función devolvería 0, porque ese es el valor por defecto que tienen los tipos long. Y si no le acabamos asignando algo a la función devolvería ese valor por defecto, el 0. En realidad, dentro, los nombres de las funciones se pueden utilizar como si fueran variables. Primero vamos a probar si funciona así y después os muestro lo que quiero decir. En realidad, esta variable no nos hacía falta, pero ahora vamos a hacerlo así. Y después probamos a cambiar lo que os estoy contando ahora. Venga, pues ahora solo nos falta probar la función. Primero lo vamos a probar desde el lado del código. Vamos a ir a este botón y en su clic vamos a llamar a esa función para ver qué pasa. Escribimos. En estas dos líneas es cuando realmente utilizamos las funciones. Cuando usábamos los procedimientos siempre se les llamaba y ya está. Pero con las funciones no es igual. Las funciones devuelven un resultado. Entonces tiene que haber algo que recoja el resultado de la función. Y en este caso lo que hacemos es asignar los resultados de las funciones a las dos celdas que deben mostrar esos resultados. Estas dos, en la que tenemos que calcular el total pagados y el total no pagados. En las llamadas a las funciones, fijaros que ahora sí que se ponen paréntesis, no es como en los procedimientos. Si tenían argumentos, simplemente se ponían separados por comas y ya está. Aquí no. Como se trata de una función, tienen que ir dentro de los paréntesis. Y en este caso, primero pasamos las celdas que tienen datos, que lo que hacemos es seleccionar desde la A2 hasta la última que tiene datos. Eso es lo que le pasamos como primer argumento. Estaríamos pasando esto, en este caso, así. Y en el segundo argumento le pasamos el ejemplo de celda que tiene el mismo color que queremos contar, que en el primer caso es esta y en esta otra línea sería la de abajo. Venga, vamos a probar. Voy a Excel, desactivo el modo diseño y pulsamos el botón calcular. Y ahí lo tenemos. Fijaros qué sencillo ha sido. Tenemos 3 de color verde y tenemos 10 de color rojo. Funciona perfectamente.
ya tendríamos esta función creada para ser utilizada desde cualquier parte del proyecto. Si en otras partes del código necesitamos saber el número de impagados que ya se han pagado o los que no se han pagado, no tendríamos más que llamar a la función pasándole los argumentos que necesitemos. Por ejemplo, si quisiéramos hacer esto mismo desde la segunda hoja, si pegamos el código tal cual de una hoja a otra, funcionará exactamente igual. Accedo al clic del botón, pego y vamos a probar. Estoy en la segunda hoja, calcular y ahí está. Otra vez vuelvo a tener 3 y 10. Aunque son diferentes, pero el resultado es el mismo. Si por lo que sea cambia la situación de alguien y paga, no tenemos más que cambiarle el color, creo que es el mismo, pulsamos el botón calcular y ahí lo tenemos, resultado actualizado. Bueno, pues primer ejemplo de función hecho. Cumple todo lo que os he dicho, permite reutilizar el código. Si no, el código que está dentro de la función habría que ponerlo en los 2 clics. Además, nos ahorra tener que escribir código para cada color. Variando el argumento que se pasa, conseguimos variar el resultado. Y por último, lo vamos a probar ahora. Nos permite utilizar esta función en las celdas de Excel. Fijaros, vamos a probarlo. Me voy, por ejemplo, a la primera hoja y lo voy a probar aquí. Empiezo a escribir una fórmula normal de Excel y fijaros que ahí ya va apareciendo nuestra función. Por eso lo he puesto antes en mayúsculas, porque si no lo ponía en mayúsculas, en la definición aquí aparecería en minúsculas. Y lo he puesto en mayúsculas para que parezca que es una de las funciones de Excel. Sigo escribiendo y ahí la tenemos. Y ahora voy rellenando los argumentos que tenía la función, que en este caso el primero era el rango donde tenía que mirar el color y el segundo era la celda con el color de ejemplo. Confirmo y ahí está. La otra, pues exactamente igual. Primer argumento, segundo, confirmo y ahí lo tenemos. Funciona perfectamente. Evidentemente esto puede dar mucho más de sí, pueden aparecer muchos detalles a controlar, pero fijaros la puerta que se os abre aquí para crear vuestras propias funciones, infinitas. Encima es que esto que hemos creado es completamente funcional en fórmulas de Excel, fijaros. Podríamos acabar un poco hartos de tener que andar dependiendo del tema de los colores y nos gustaría tener una columna en condiciones que diga si han pagado o no. Pero claro, ¿cómo la sacamos para estos datos que están así ya? Bueno, pues fijaros, voy a insertar aquí una columna, le voy a llamar pagados y ahora voy a escribir ahí lo siguiente. Confirmo, copio la fórmula y ¡hala! Ya está. Ahora sí que ya, si quiero, puedo quitar los colorcitos y quedarme solo con esta columna para el tema de si han pagado o no. He creado con un sí una fórmula que comprueba si esta celda tiene el color igual a los que han pagado, igual a este. Y si es así, asigna un sí. Y si no lo es, significa que era de los que no han pagado y por lo tanto asigna un no. Para saber si tiene el color igual, compruebo si nuestra función devuelve 1, que significa que habría encontrado esa celda del mismo color. Como solo le paso una celda para que compruebe si tiene el mismo color, devuelve 1. Aquí he usado referencias absolutas para evitar que al copiar hacia abajo la fórmula se iría desplazando esta celda hacia abajo y dejara de funcionar. Pero fijaros cómo se integra nuestra función con las funciones de toda la vida de Excel, perfectamente. Bueno, pues ya está. Voy a eliminar esta columna para que esto de aquí siga funcionando. Si le doy a calcular no lo haría bien porque asignaría aquí y nos borraría esto. Voy a eliminar esta columna y lo damos por finalizado. Ya os digo, a mí esta es de las partes que más me gusta de programar en Excel porque permite hacer crecer a Excel de forma infinita. Guardamos y seguimos.